Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. Vamos a iniciar una serie de catequesis que lo que van a hacer es ir fortaleciendo precisamente nuestra fe. Recordemos que durante todo este tiempo de la pandemia que hemos estado viviendo, algunos, me atrevería a decirlo, quizá su fe se ha enfriado. No se ha perdido porque la fe la tenemos, pero quizás sí se ha enfriado. Quizá ha sido un momento difícil porque hay algunos que hemos experimentado la enfermedad. Ha habido algunos que han experimentado la muerte de algún ser querido. Entonces, todo esto va haciendo que nuestra fe a veces se vaya demeritando. Entonces, por ello vamos a tener unas catequesis como de reencuentro, no con el sacerdote, no entre los hermanos, sino un reencuentro con Jesús. Eso es lo que vamos a tener. Por eso será muy importante que semana a semana vayamos teniendo la secuencia. Y vamos a estar trayendo nuestra Sagrada Escritura porque es con lo que vamos a estar trabajando cada 8 días, ¿ok? Vamos hoy a trabajar con la cita bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos del 35 al 39. Vuelvo a repetirla, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 39. Leo la cita bíblica para poderla entender. Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con 2 de sus discípulos. De pronto vio a Jesús que pasaba por allí y dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús dio media vuelta y viendo que les seguían les preguntó: ¿qué buscan? Ellos contestaron: Maestro, ¿dónde vives? Él les respondió: vengan y lo verán. Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Este texto es muy conocido ya por nosotros y creo que nos hace recordar precisamente aquel momento de nuestro encuentro. Por eso le digo, es un reencontrarnos. Es un momento en el cual vamos a tener esa experiencia primera. Eso es lo que quiero que volvamos a tener. Por eso la importancia de recordar este momento. Yo quisiera que lo trajeran a su mente en este momento. ¿Cómo fue ese momento en el cual te encontraste con Jesús? Aquí Juan nos está narrando que su maestro, que era Juan el Bautista, por decir que Juan el Evangelista es discípulo de Juan el Bautista, y está narrando esa experiencia que tuvo. Cómo después de que Juan Bautista le dice: Él es el Cordero de Dios, ¿qué es lo que hace? Va y lo sigue. Muchos de nosotros nos pasó lo mismo. Escuchamos quién era Jesús y ¿qué hicimos? Ir a seguirlo. Quizás no sabíamos qué iba a suceder, si nos encontrábamos con algo bueno, si pasaba esto, si pasaba aquello. Simplemente lo seguimos. ¿Cuántas experiencias yo he escuchado de muchos de ustedes cuando de repente dice: pues yo nomás un día vine a misa, el padre agarró y me dijo: vente, ve a dar catecismo, y órale, ya estás aquí y sigues dando aquí, compartiendo con tus hermanos? Fue la experiencia que Dios tuvo para contigo. Por eso
lo primero que quiero que entendamos es que es un llamado que hemos recibido todos nosotros. Pero un llamado para seguir ¿a quién? Para seguir a Jesús. Yo les decía el pasado domingo del Buen Pastor, ¿se acuerdan que les decía? Hay que seguir a Jesús a través del sacerdote. Pero esto no significa cambien al sacerdote y entonces vamos a seguir al Padrecito, porque eso no es seguir a Jesús. Seguir a Jesús implica seguirlo a través del hermano de pequeña comunidad, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la Eucaristía, a través del sacerdote que esté. ¿Por qué? Porque es evidente, ustedes ya han tenido la experiencia, ha pasado por aquí el Padre Antonio, pasó después el Padre Ricardo, después tuvo el Padre Vicente, después tuvo el Padre Silvano, estuvo el Padre Juan Carlos, y ahora estoy yo. Y detrás de mí, ¿cuántos más vengan? No lo sabemos. ¿Cuántos te tocará a ti todavía conocer? No lo sabemos. Pero vendrán en nombre de ¿quién? En nombre de Jesucristo. Por esto la importancia de que nosotros sigamos ¿a quién? A Jesús. Que eso nunca se nos olvide, ¿ok? Aunque el Padrecito nos caiga gordo, ¿eh? Porque a veces podemos decir, ay, es que me cae regordito. Bueno, pues, aunque te caiga gordo, no hay bronca. Tú tienes que seguir ¿a quién? A Jesús. ¿Quedó claro? En la persona del sacerdote, esté quien esté. ¿Quedó claro? A veces yo les decía ese mismo día, a veces nos ponen si son enojoncitos, gruñoncitos y demás. Ya hay comunidades que quisieran un padre enojoncito y gruñoncito, así como tú lo tienes. Bueno, pues hay comunidades que ni siquiera eso tienen. Bueno, nosotros que lo tenemos que ir en este camino. Por eso es un gran reto poder descubrir nuestra propia vocación. Todos tenemos una vocación. No podemos agarrar y decir, pues mi llamado es solamente al matrimonio. No, ese ya es un llamado que hemos descubierto. Pero ahora, dentro de la comunidad, ¿a qué nos está llamando Jesús? ¿A dónde nos llama para poder, primero, experimentar la felicidad y, me atrevo a decirlo, la realización personal? Esto es algo importante. La vocación me tiene que llevar ¿a qué? A ser feliz. Yo les decía, y a veces no me cansé de decirlo, ¿verdad? Pero alguien, tú imagínate un matrimonio, están casados y están peleando. Pues yo diría, ¿para qué se casaron, no? Y la realidad es que cuando uno los entrevista, siempre dice, para ser feliz, padre. Creo que todos buscan la felicidad, todos quieren ser felices, quieren realizarse como personas. Yo si ahorita les preguntase a cada uno de los que están aquí presentes o de aquellos que siguen esta transmisión a través de Zoom, yo les preguntaría, ¿qué es lo que te gustaría pues ir trascendiendo en esta vida? Algunos, padre, yo ya estoy más para allá que para acá. Sí, pero aún quieres crecer, aún quieres mejorar. Vamos a suponer, si ahorita ustedes, algún ama de casa sabe hacer chilaquiles, pero sabe hacer chilaquiles verdes, pues quizás tu trascendencia va a ser hacer chilaquiles rojos. ¿Por qué? Porque dice, quiero conocer más, ¿no? En el caso de alguno de los señores, ¿no? Dice, pues hoy trabajo en esto, pero mañana quiero aprender algo más. Todos queremos ir trascendiendo. Nadie se va quedando estancado. Por eso la vocación tiene que llevarnos ¿a qué? A una realización personal. ¿Queda claro entonces estos dos puntos? Felicidad y realización personal. ¿Esto qué significa? Que tu estancia aquí en la parroquia tiene que hacerte que seas feliz. Eso es lo primero. Y segundo, realizarte como persona. ¿Cuántos de los que estamos aquí, quizás en más de una ocasión, nos han denigrado? Porque, ¿y qué haces tanto en la iglesia? ¿A cuántos de ustedes los he escuchado? Varios me lo han compartido. ¿A cuántos de ustedes les han dicho, dile al padrecito que te construye un cuarto allí ya en la parroquia? ¿Por qué? Porque ya te la pasas allá, ya eres, ¿cómo le dicen? Come santos. Y eso que dijo Francis. A veces así los tratan y van denigrando su propia dignidad. ¿Por qué? Porque eso no te hace sentir bien. Cuando alguien te dice, oye, es que eres como santo allá en la iglesia y mira aquí cómo te portas, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos tristes. Es algo que nos hace, me atrevo a decirlo, pues decir, uy, pues ¿de qué sirve que vaya a la iglesia? ¿De qué sirve que esté orando?
¿De qué sirve que esté haciendo esto? ¿De qué sirve si pareciera que no está produciendo fruto? Ayer la palabra de Dios nos decía algo muy hermoso. Tenemos que ser como esos sarmientos que están injertados aquí a la vid, es decir, al tronco, para que la savia, yo les ponía el ejemplo, la savia es el líquido, esos nutrientes que van recorriendo todas las ramas, nos puedan dar vida. ¿Quién nos da esa vida? El Espíritu Santo. Esto que no se nos olvide. ¿Por qué? Porque cuando olvidamos la presencia del Espíritu Santo, se nos olvida la felicidad y la realización propia. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Vamos bien? Entonces, yo quiero que esto se nos quede bien grabado. Ya sabemos que vocación viene de un vocablo latino que dice vocare. Vocare significa llamado. Esto ya no nos detenemos ahí porque ya lo conocemos. Ahora, ¿para qué es este llamado? ¿Para qué estamos nosotros en pequeña comunidad? Para algo muy simple y sencillo, para poder descubrir nuestra vocación en el proyecto de Dios. Tú estás en pequeña comunidad para poder descubrir que Dios te ama. Y mucho ojo, porque no es solamente en el día que te lo dijeron en tu retiro, porque el día que te lo dijeron en tu retiro estaba genial y te sentías, ay, soy la persona más amada por Dios. Y no, hombre, ya sentías que volabas. ¿Por qué? Porque te sentías, no, hombre, yo recuerdo cuando a mí me predicaron el amor de Dios, yo no cabía de contento. ¿Por qué? Porque decías que Dios me ama. Yo decía, si Dios me ama, ahora yo también quiero amar como Él. ¿Cómo ha ido pasando este tiempo? ¿Sigues con la misma entrega? ¿Sigues reconociendo que Dios te ama y que en su proyecto de salvación Él es el que ha tomado la iniciativa? Lo recordamos ahorita en misa. Los que participamos ahorita de la Eucaristía, recordarás, fue lo que veíamos. La cruz es signo de qué? De recordar que Dios nos ama. Él tomó la iniciativa. Y si de esto no nos acordamos, entonces, ¿qué pasa en nuestra vida? Nuestra vida ni es feliz y no hay realización personal. Y entonces nos amargamos y amargamos a quien está a nuestro alrededor. Cuando nosotros no hemos descubierto la felicidad, ¿qué va a suceder? Los demás de la comunidad tampoco lo van a descubrir. Yo estoy seguro que ahorita ustedes como hermanos de comunidad en más de una ocasión se extrañan. Pero yo me pregunto, ¿te has preocupado por hacer quizás alguna llamada a través de Zoom o a través de la plataforma Meet? Y aunque sea a la distancia, poder platicar o a través de ello hacer oración juntos como hermanos, o ya de mínimo a través de WhatsApp. ¿Te has preocupado por eso? O quizás dices, ay, nomás les hablo a ver cómo están. Cuando pudiésemos tener esta oportunidad, quizá a través de la plataforma Meet, a través de la plataforma de Zoom, reunirnos en una videollamada y orar juntos. Ver cómo estamos, mirarnos el rostro. Yo por eso siempre se los digo. Dirán algunos, es que padre no me puede obligar a prender mi cámara. Pues no te obligo a que aprendas tu cámara, pero es para que nos veamos. ¿A cuántas personas ya no nos ha tocado verlas? Yo, por ejemplo, ahorita recuerdo, ¿cómo? Ni se puede, pues no nos preocupemos. Si no te peinaste, ni modo, no vamos a criticarte. Aquel que critique al que no se peinó, pues me atrevo a decirlo, no está en la sintonía de la felicidad y de la realización personal. Yo le digo por poner un ejemplo, ¿no? A nuestro hermano Salvador. A mí ya no me tocó verlo. Yo recuerdo, y creo que está Lupita aquí conectada también, está siguiendo a través de Zoom. Yo recuerdo que yo ya nomás lo escuché, porque no me tocó verlo. Bueno, hay hermanos que ya no nos vemos, por lo menos prende la cámara para vernos, ¿verdad? Para saber que por lo menos estás bien, para recordarte, ¿verdad? Por lo menos en tu rostro de alegría, o si estás triste, pues te podamos ayudar, ¿verdad? Para eso somos los hermanos de comunidad. Por eso yo quisiera que hoy nos grabásemos, y esto va a ser algo que nos va a ayudar bastante. Es la cita bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 16. Anótenla, porque esa cita bíblica la van a anotar ustedes en una hoja y la van a pegar ahí donde
pasen todos los días. Si donde te peinas, ahí en el espejo la ves todos los días, pues ahí la vas a pegar. Que si es en el refrigerador, pues en el refrigerador la pones. Que si es en la estufa, pues ahí en la estufa. Es decir, donde pases constantemente. Si es donde vas a hacer oración, bueno, pues ahí pégala. En una hojita vas a colocar esta cita bíblica de Juan 15, 16. ¿Qué dice esta cita? No me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los eligió a ustedes. Fíjate qué maravilla. Que el Señor nos recuerda que no hemos sido nosotros los que lo elegimos. Él ha sido el que nos eligió. Qué maravilla. Poder contemplar que para poder ser feliz, yo tengo que reconocer que el que me llamó, ¿quién fue? Jesús. Porque si pensamos, ay Padre, yo fui el que lo elegí porque yo me acerqué a la iglesia. Pues sí, pero el Señor fue el que te trajo. Ay, no es que quien me trajo fue la hermanita Lupita Bárcenas, porque ella me va a predicar. Pues no, fue el Señor que a través de Lupita te llamó. Pero ¿quién fue el que te eligió? Dios. Esto es lo que tenemos que contemplar. Hasta aquí vamos bien. Este es el llamado, no se nos olvide. Un llamado para seguir a quién? A Jesús. Un llamado para ir viviendo la vida de Jesús. Dicho de otra manera, identificarnos como discípulos. Para eso es la pequeña comunidad, para podernos ir identificando como ¿qué? Como discípulos. Todas estas catequesis que vamos a estar haciendo nos están preparando para el momento en que vuelva presencial a las pequeñas comunidades. Que volvamos anhelosos, que volvamos alegres. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos ha llamado. ¿Queda claro hasta aquí? Entonces esto que no se nos olvide. Segundo, para poder entender este llamado, tenemos que partir del momento del encuentro. Es decir, el momento preciso en el que Dios nos llamó. Mucho ojo, el momento del llamado no me refiero al retiro. Porque si nos refiriésemos al retiro, pues vamos a decir, oiga Padre, pero pues yo cuando iba al catecismo, pues yo sentí el llamado desde ahí. Era niño, era una niña, y Dios me llamó desde pequeñito, desde pequeñita. El llamado es uno. El retiro es la corroboración de aquel llamado. O dicho de otra manera, es la confirmación de lo que Dios inició en nuestra vida. ¿Cómo lo inició en tu vida? Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Tú bien recuerdas aquel momento, aquel instante, y yo me atrevería a decirlo, si ahorita comenzáramos a escribir nosotros nuestro evangelio, ¿cómo empezaríamos? Quizá como Juan. Eran como las 4 de la tarde cuando Juan, nuestro maestro, nos dijo, ahí él es el Cordero de Dios, y entonces nosotros lo seguimos. Y él nos comenzó a decir esto. Juan está narrando su encuentro que tuvo con Jesús. ¿Tú cómo lo contarías? ¿Cómo contarían ustedes este encuentro que han tenido con Jesús? ¿Cómo sería tu narración? Y yo les pido que esto hagamos como un diario espiritual. Eso nos va a ayudar bastante también para nuestro camino. Un diario espiritual en donde lo primero que pongamos sea nuestro encuentro. Con los detalles o sin los detalles, pero que podamos recordar ese momento preciso, ese momento en el cual Dios nos llamó y que tuvimos ese, ¿cómo decirlo?, ese primer encuentro. Eso es algo siempre muy, muy importante. Yo creo que nos pasó a nosotros cuando nos conocimos por vez primera, y no me refiero a que ya me enviaron aquí como el que va guiándolos en esta comunidad, sino desde diácono. Algunos me recuerdan como diácono y algunos decían, ay, el bien manchadito. ¿Por qué? Porque era re exigente, nos decía esto, nos decía aquello, y ahora les regrésense y háganlo. Yo recuerdo, así me dijo un joven, no padre, yo lo recuerdo porque nos equivocamos y regrésese. Y otra vez nos regresaba. Y bueno, quizás hay algunos que recordarán eso. Un encuentro, quizás que dirán, ay, ¿y ahora qué hago?
Bueno, el encuentro con Jesús, tú sabes cómo ha sido, si fue doloroso o fue alegre. ¿Por qué digo doloroso? Porque quizás estabas en una situación difícil. Ibas caminando y quizá te encontraste una hermanita de aquí que iba saliendo a la iglesia y te habló de Jesús. Y tú estabas llorando y eso entraste al templo y te pusiste a hacer oración y todo se puso en calma. Tú sabes cómo fue ese encuentro. Yo quiero que eso lo recuerde y si pueden llevar ese itinerario espiritual, así le llamamos un diario espiritual, velo escribiendo. Porque eso va a ir forjando tu vocación, va a ir forjando tu llamado. Quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo ha sido ese encuentro con Jesús? Para que lo podamos narrar ahí. Vamos a ir llevando este camino. Yo no lo voy a revisar. ¿Por qué? Porque no es mi labor andar de metiche viendo lo que tú escribes. Pero si en algún momento tú dices, Padre, yo quiero una dirección espiritual, con tu diario espiritual va a ser más fácil. Porque de esa manera podemos ir viendo tu proceso. Cómo empezaste y cómo estás en este momento. Algunos recordarán porque les tocó hacerlo, el termómetro avanzando hacia el bien o retrocediendo o quedándonos en el punto cero. El ideal es avanzar, no retroceder, pero este diario espiritual nos va a ir ayudando para descubrir cómo estamos. Entonces, allá tenemos este poder narrar cómo ha sido este momento. Tercero, hay que reconocer que Jesús no se muestra indiferente. ¿Te acuerdas ahorita que escuchábamos el pasaje? Cuando van siguiendo a Jesús, Jesús voltea y les dice, ¿qué es lo que buscan? No se muestra indiferente. Es decir, está cercano. Ante aquellos que lo siguen, se interesa por ver qué es lo que quieren. Por eso se da la media vuelta. Se ha detenido y me atrevería a decirlo, está cambiando de rumbo. ¿Por qué? Porque Jesús iba avanzando, pero cuando aquellos discípulos le llaman, Jesús voltea, ya no sigue por donde mismo. Ahora va ¿con quién? Ahora va con los discípulos. Lo mismo Jesús ha hecho en tu vida. En el momento en que tú lo seguiste y que quizás le dijiste, el Señor te dijo, ¿qué es lo que buscas? Y aunque a veces nuestras búsquedas es, pues que me concedas un milagrito, que hagas esto en mi familia, que hagas esto allá, el Señor cambia de rumbo y se va con nosotros, porque el Señor quiere lo mejor, quiere hacer un camino, pero un camino real, no un camino ficticio. Yo recordaba, creo que es de los Atalaya. En el Atalaya vienen dibujitos ahí que uno dice, ¿qué onda con estos dibujos, no? Donde está el niño abrazando al león y donde está el otro ahí metiendo la mano. Lo narra el Evangelio, pero la realidad no es esa. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues, a ver, agárrate un león y a ver qué te va a pasar. El Evangelio habla, cuando Jesús habla de esto, habla de una realidad armoniosa. El Papa Francisco nos ha hablado de ello en el cuidado de la casa común, la armonía, donde aprendemos a valorar los unos a los otros, donde con responsabilidad cuidamos la dignidad de los unos con los otros. ¿Cómo es el camino que nosotros estamos haciendo? ¿Verdaderamente estamos en esta realidad con Cristo, mirando lo que nuestro entorno y contorno hay? ¿O vivimos en un mundo como el de aquella canción, un mundo de caramelo, donde todo pareciera color de rosa, donde todo pareciera muy dulce? O como aquella canción de Amanda Miguel, ¿no? Un castillo en el aire. Pero cuando vio la de a de veras, ¡pum!, se cayó el castillo. ¿Por qué? Porque no vivía su realidad. El discípulo tiene que vivir la realidad. Y la realidad no es un discipulado donde ya no nos pasa nada.
No es un discipulado en el cual ya no me enfermo. No es un discipulado en el cual ya no nos vamos a morir. No es un discipulado donde vamos a dejar de sufrir. No, es un discipulado donde en lo real hay sufrimiento, donde en lo real hay dificultades, pero Cristo camina con nosotros. Él está interesado en nuestra vida. Por eso entonces hoy tendríamos que hacer la siguiente pregunta, los discípulos de hoy. ¿Nos detenemos en nuestro camino para acercarnos al otro y para tener una relación cercana con Él? Esta pandemia nos ha detenido. ¿Por qué? Porque esta pandemia no nos permite abrazarnos. Esta pandemia no nos permite ir a la casa del otro. Es algo que nos ha paralizado, me atrevo a decirlo. Mas, sin embargo, hoy tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Hemos detenido nuestro camino para ver cómo está el otro? Yo sé que hay una comunidad que en eso se está esforzando y que se hablan y que se preguntan, ¿cómo estás? ¿Y qué haces? Esto que aquello. ¿Por qué? Porque es algo que están haciendo de común. ¿Y los demás se han podido detener? Esta tendría que ser la pregunta constante para poder hacernos amigos. En la comunidad nos hacemos amigos para poder hacernos hermanos. Si no empezamos por la amistad, no llegaremos a la hermandad. Tan es así que empezamos sin conocernos y terminamos, bueno, lo voy a decir así como lo he escuchado de algunos, ¿verdad? Terminamos siendo carnales. ¿Por qué? Porque se va madurando, pero es en este sentido de ¿qué? Del detenerse, del poder cambiar de rumbo y entonces avanzar juntos. ¿Cómo lo estás haciendo? Y más aún, para poderlo entender y podernos detener y entonces ser amigos de los demás, viene algo muy importante y que tendríamos que cuestionarnos nosotros también. ¿Soy amigo de Jesús? Eso es algo importante. ¿Tenemos que ver a Jesús como el Señor? Sí, pero es el amigo. ¿Es Dios? Sí, pero es el amigo que nunca falla. ¿Es nuestro Redentor? Sí, pero es nuestro amigo. ¿Tú ya comprendiste eso? Y bueno, mucho ojo, porque no vayamos a pensar que el ser amigo entonces me hace llevar media cuartas con él. No, sí debe de haber una relación íntima de confianza con Jesús, porque sí la tiene que haber, de amigo a amigo, pero con el respeto que se debe, no olvidando que Él es Dios y nosotros somos criaturas, que Él es nuestro hermano mayor y a través de Él se nos ha dado el bautismo a nosotros. En nuestro llamado tenemos que entender que Jesús es nuestro amigo. Por eso te pregunto, ¿ya es tu amigo? Aquellos discípulos que hicieron, se fueron a quedar con Él. Bueno, después no van a decir, Padre, me da chance de quedarme aquí toda la noche con Jesús. Bueno, te quieres quedar adelante, no hay bronca, ¿verdad? Pero no es en ese sentido. Es conocerlo a través de su palabra. Es conocerlo a través de la oración. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos fortaleciendo? ¿Hay este camino? ¿O qué sucede? ¿Qué acontece en nuestra vida? ¿Cómo estamos? La amistad, queridos hermanos, se cuida y se cultiva. ¿Cómo poder cultivar nuestra amistad con Jesús? Yo les decía, igual el cuarto domingo de la Pascua, domingo del Buen Pastor, les decía, muchos de ustedes son amigos de sacerdotes. Y yo les decía, valoren esa amistad por ser Cristo mismo. Y también les daba un consejo y les decía,
Cuiden esa amistad. Es algo que tenemos que hacer. Hay veces que se nos olvida. Yo también tengo amigos sacerdotes y los valoro porque son Cristo para mí. Los valoro porque son los que me van ayudando a acercarme a quién, a Dios. Y me atrevo a decirlo, valoro mi amistad con ellos. Cuido de esa amistad. ¿Cómo cuidar la amistad con Jesús? ¿Cómo cultivarla? Muy sencillo. Para que se dé una amistad, pues se tiene que haber diálogo. Pero mucho ojo, el diálogo es mutuo. Porque si solamente uno habla, sería monólogo. Si solamente queremos hablar nosotros y no dejamos hablar a Jesús, pues no hay un diálogo. O más aún, queremos que Él sea quien nos hable y nosotros no hablarle. Tampoco se puede. Una amistad es de dos. Y en la amistad se buscan ambos. Yo creo que Jesús lo hace muy bien, porque Él nos busca constantemente. Nosotros lo buscamos a Él. Tú buscas a Jesús. Desde ahí se cultiva la amistad. A veces pensamos que el hecho de que seamos amigos con Jesús implica que Él sea el que nos dé todo. ¿Y tú cuándo das? Esto sería como en las relaciones en las redes sociales, ¿no? Es que en una amistad así siempre hay uno que va a enviar más mensajes que el otro. Y entonces cuando el que enviaba muchos mensajes deja de enviar mensajes, el otro que dice, ya no me quieren, ya no es mi amigo. No, que se va a estar preocupando de qué le pasó, se preocupa de que no le habla. Esa es su preocupación, es que no me está hablando. ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me envía mensajes si antes me los enviaba? Y la pregunta sería, ¿y por qué tú no lo envías? La relación es de dos. ¿Cómo se cultiva? Los dos. Jesús hace su parte, a ti te toca hacer la tuya. Escuchar su palabra. Es la forma de hacerlo, no hay otra forma. Para poder caminar con Él, necesitamos aceptar su llamada. ¿Cómo? Buscándolo en el corazón. ¿Te acuerdas en tu retiro? ¿Te hablaron de tener a Jesús en el centro de tu vida? En este momento, ¿Él es el centro de tu vida? No me lo respondas, pero tú respóndetelo. ¿Él está en el centro de tu vida? ¿O quién está en el centro de tu vida? ¿Lo buscas en la Eucaristía? Yo estoy muy sorprendido aquí con ustedes porque los domingos les exponía al Santísimo. Y pues yo esperaba que de mínimo ustedes de pequeña comunidad, pues durante el día vinieran a ver a Jesús. Eucaristía solamente son unas horas. No se los pongo el jueves porque no hay quien cuide. Y recordemos que hay que entrar y sanitizar y demás y estar. No hay quien haga eso. Yo tendría que contratar a alguien y tendríamos que pagarle. ¿Por qué? Porque no hay quien lo haga. Para que entonces esté aquí al pendiente, tomando la temperatura, poniendo el gel antibacterial, se levanta la banca, sanitizarla. ¿Por qué? Porque eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Qué es lo que hago el domingo? Que está la secretaria, está doña Isabel, está Fernando, pues ya entre ellos van cuidando y demás. Pero ¿qué hicimos? No lo aprovechamos. Y entonces por eso me preguntan, padre, ¿vas? No lo voy a exponer. ¿Alguien quiere orar? Ahí está en el sagrario. Porque yo se los decía cuando llegué a esta comunidad, recordarán que había una listita ya que decía, tal comunidad le toca tales horas, y tal comunidad le toca tal, y el ministerio tal le toca, y tenían así su rol. Y yo dije lo siguiente, y no se me va a olvidar, yo les dije, quiten esa lista, porque aquel que necesita de Dios vendrá y lo buscará. Quien no necesita de Dios no lo buscará. Ya me di cuenta que esta comunidad no necesita de Dios, bendito sea, qué bueno que todo está re bien, ¿verdad? Nada más que cuando vienen los primeros problemas, ahí es donde entonces ahora sí se acuerdan que hay Dios. Qué cosas tan curiosas. El Señor nos llama. ¿Lo estás buscando? ¿Estás cuidando tu amistad con Él? Cuidar la amistad con Él ¿habrá momentos en los que nos enojemos? Sí.
Yo se los puedo confiar aquí entre nos. Ha habido 2 momentos en los que me he enojado con Dios, pero bárbaramente. La primera, yo era seminarista. Iba iniciando mi formación en el seminario y me enojé con él y le reclamé. La segunda vez fue aquí, con el problema que ustedes saben que aconteció aquí, y yo le reclamé también al Señor, le dije, para eso me trajiste, para eso me... Oye, Señor, pues si yo estaba re bien, estaba re chévere, como para que, pues mira lo que me pasa. ¿Habrá momentos en los que enojamos con Dios? Sí, yo me enojé, pero me atrevo a decirlo, Dios tiene una forma tan peculiar. Yo hasta agarraba y recuerdo en esas ocasiones, y todavía te quedas callado, Señor. Yo quisiera que ahorita me contestaras y me dijeras, esto pasa, y tú te quedas callado. Pero ¿sabes qué hacía el Señor en ambas veces? Lo que hizo fue sanar mi corazón, darle la paz que necesitaba. Porque lo que hice no nomás fue reclamarle, sino también escuchar. Con los amigos a veces nos enojamos, pero los escuchamos. Eso es lo que tenemos que ir cultivando en nuestra relación con Jesús. Para que entonces, al ser amigos de Jesús, compartamos los mismos valores. Jesús ama la vida, ¿tú amas la vida? Jesús es misericordioso, ¿tú eres misericordioso? Jesús es bondad, ¿tú eres bondad? Es decir, tenemos que ir compartiendo lo mismo. Somos amigos de Él. Entonces haremos lo que Él nos mandó. Fíjate lo que dice Juan en el capítulo 15, versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Eres amigo de Jesús? Tú respóndetelo, ¿eh? No decir, oye, el Padre ahora está con todo. No, la catequesis no la hice yo. Yo solamente les estoy compartiendo lo que algún equipo hizo para poderlo compartir con ustedes. Pero esto es algo que ya está escrito ahí, tiene harto de escrito, no es de ahorita. ¿Cómo estás tú en tu amistad con Jesús? ¿Haces lo que Él te pide? Porque fíjate, para rematar todavía, en este mismo Evangelio de San Juan capítulo 15, ahora el versículo 13, fíjate lo que dice. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Si compartimos los valores de Cristo, ahí es donde radica, en el dar la vida por los demás. Voy a hacer una pregunta muy en particular. ¿Cómo estás con tus hermanos de pequeña comunidad? No hablo de toda la comunidad, de tu pequeña comunidad. ¿Cómo estás? ¿Les has hablado? Porque me atrevo a decirlo, si no has sabido ser amigo de los que ves, ¿cómo vas a ser amigo de los que no ves? Si al que tienes ahí al lado no has podido entablar una amistad, pues bueno, ya ni te pregunto cómo estarás con Jesús. Y esto nos tiene que llevar todo este camino, este proceso de amistad, a algo muy importante, la conversión. Yo les decía el día de ayer, llevamos 5 semanas de la Cuaresma y 4 de la Pascua, un total de 9 semanas, donde nos ha invitado el Señor a convertirnos. ¿Ya te convertiste? ¿Ya hay conversión en tu vida? O quizás solamente, pues sí, encontramos con Jesús. Sí digo que es mi maestro, sí digo que, pero no hago lo que Él me pide y entonces no hay conversión. No reconozco las actitudes que tengo que cambiar. A veces eso cuánto trabajo nos cuesta. Los demás reconocen en dónde fallamos, porque les está doliendo. No sé si se acordarán los que vieron, creo que están aquí, la gran mayoría, salvo algunos como Lupita, que son ya de las nuevas generaciones, pero en nuestro encuentro de comunidad que tuvimos allá abajo, recordarán que hubo una analogía del puercoespín. No sé si la recordarán, y que yo les decía, miren, el puercoespín tiene unas espinas, pero estas espinas, cuando se juntan en comunidad, los puercoespín se lastiman los unos a los otros.
Y quizás un puercoespín dirá, sus púas me están lastimando, sus espinas me están lastimando. Y se preocupará mucho de eso, de que el otro le está lastimando. Pero quizás no se da cuenta que él también está lastimando a otros. En comunidad esto pasa mucho. Vemos cuando el otro nos daña. Vemos que el otro nos hizo. Pero quizás nosotros no hemos visto lo que le hacemos a los demás. No alcanzamos a descubrir qué actitudes tengo que cambiar porque están dañando a mi hermano. Quizá voy a poner un ejemplo, ¿no? Que aquí es una palabra que aprendí con ustedes. Cuando dice, es que somos bien francos, padre. Y el ser bien francos implica, te digo las cosas como van, al fin que, pues ya estamos aquí, pues ya tienes que madurar y te voy a ayudar para que madures, así es que te digo las cosas como son. Santo Dios, yo me espantaría. Y mira que yo tomé mi retiro de evangelización desde los 15 años. Estoy por cumplir ya 38 años. Esto significa que ya ha sido un buen recorrido y después de ya tantos años, yo me atrevo a decirlo, quizás me escandalizo de esto. Dios, ay padre, ¿cómo que usted se escandaliza? Si usted se escandaliza, imagínense yo que voy empezando. ¿Por qué lo digo? Porque no podemos faltar a la caridad. No podemos justificarnos diciendo, pues para que crezcas. ¿Y tú cuándo vas a crecer? Qué bueno que vas a ayudar al otro a crecer, pero ¿cuándo vas a cambiar tu esa actitud? Hay veces que hay personas que se justifican diciendo, es que, pues así hablo, padre. Como así hablo, pues ya entonces yo te tengo que aguantar. No, aguas. Tienes que cambiar tu actitud. Hay gente que habla muy golpeado. Y créanme, yo aquí con muchos de ustedes lo he entendido. Les he valorado, he dicho, hoy su vida ha tenido un pasado donde le han dañado y quiero entenderlos, pero yo lo que no puedo entender es que alguien que ha sufrido haga sufrir a otro. Eso no lo entiendo. Que un corazón que está lastimado lastime a otro. No lo puedo entender. ¿Por qué? Porque si yo estoy experimentando el dolor, lo que no quiero es que otro lo experimente. Pero aquí pareciera al revés. Si yo estoy sufriendo, ahora sufres tú. Pues no, las cosas no son así. Por eso hoy quiero que también nos hagamos otra pregunta. ¿Qué actitudes debo de cambiar para poder convertirme? Si te vas dando cuenta, vamos a hacer un buen diario espiritual, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya vimos nuestro encuentro. Ya vimos si estamos haciendo lo que a Jesús le agrada, cómo lo estamos buscando. Y ahora, bueno, más bien antes de eso, ¿cómo cultivamos, cómo crecemos en nuestra amistad con Jesús? Y ahora, ¿qué actitudes debemos de cambiar? Es parte del cultivar la amistad con Cristo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo trabajarlo? ¿Te acuerdas de Zaqueo? Para que veas que sí se puede, ¿eh? Porque algunos decían, ay no, padre, es que no se puede. Bueno, ¿recuerdas quién era Zaqueo? A ver, ¿quién era Zaqueo? Cobrador de impuestos. Muy bien, ¿qué más? Muy seguramente, aparte de ser cobrador de impuestos, era un enemigo de los judíos, porque se había vendido a quién, al Imperio Romano. Pero estoy casi seguro que también era un ladrón, porque al Imperio Romano no le pasaba todo. O le cobraba de más a la gente y agarraba. Fíjate cómo cuando tiene su encuentro con Jesús, el evangelista no nos narra qué le dijo, pero muy seguramente le habló de la misericordia. Porque ¿cuál es la actitud de Zaqueo? Mira, voy a regresarle a quien le he robado el doble de lo que le robé. Y si he faltado, voy a restituir. ¿Qué hace Zaqueo? Se convierte, cambia su actitud. ¿Se puede realizar? Sí. Y me atrevo a decirlo, él tenía que perder. ¿Por qué? Porque iba a perder sus millones. Yo te pregunto, ¿tú tienes millones? ¿Tienes algo que perder? Porque si no tienes algo que perder, ¿por qué no has cambiado?
Me tendría que preguntar, ¿verdad? Yo les preguntaría también a los que nos están viendo a través de Zoom, porque a veces así somos, ¿no? El otro día veía algo que me causó mucha gracia. A veces veo los TikTok porque me gusta ver la creatividad de los jóvenes y algunos me hacen reír. Y recuerdo que veía en uno donde decía tu firma como ultramillonario y hay un garabato. Tu firma como aquel que tiene muchos millones. Hay un garabatillo un poquito más encontrado. Y al final decía, tú que tienes 100 pesos en el banco y una firma, pero bien complicada. A veces así somos en la vida. No tenemos nada, pero somos recomplicados. No queremos cambiar nuestra actitud. Digo, Saqueo tenía que perder. Nosotros no tenemos nada que perder. Y aún así, no somos capaces de cambiar nuestras actitudes. Más aún, cuando hay un cambio, hay algo que nos mueve a anunciarlo. Yo creo que a todos nos ha pasado. Cambiamos nuestra vida, cambiamos nuestra historia y queremos compartirlo con los demás, para que los demás también cambien. Dentro del llamado de Jesús implica no solamente quedárnoslo. Próximos días vamos a vivir nuestra misión aquí en la parroquia. Yo les decía que va a ser una misión diferente, porque no va a ser igual de las de siempre, donde salíamos a tocar puertas y a predicar el evangelio y demás. No, ahora ¿cómo lo vamos a hacer? A través quizás de una videollamada, a través de un mensajito. Vamos a compartir su palabra ¿con quién? Con el que está cercano. ¿Quién es el que está cercano? Tu familiar. Ay, padre, pero es el que más trabajo me ha costado. Pues tienes que hacerlo. Algunos dirán, es que nadie es profeta en su tierra. Yo tengo unos amigos, no sé si ya se los había contado, pero tengo unos amigos que hace algunos años se casaron. Y recuerdo que cuando hice la presentación matrimonial, yo les preguntaba por qué se querían casar. Y pues bueno, la señora ya se había evangelizado, pequeña comunidad, iba en un proceso. Pero cuando le pregunto a mi amigo, oye, ¿tú por qué te quieres casar? La respuesta de mi amigo fue la siguiente: mire, padre, no vengo a la iglesia, pero mi esposa y mis hijas sí vienen a la iglesia. Dice, yo he visto en ella un cambio. Yo no sé qué les han dado ustedes, pero yo veo que ellas son felices y que cada vez que vienen aquí a la iglesia se llenan de Dios. Ella jamás me ha hablado de Dios. Ella jamás me ha dicho que venga a la iglesia. Dice, pero yo estoy seguro que si ustedes pudieron cambiarla, ahora podrán también hacerlo conmigo. Fue lo único que me dijo. Hay un espacio bien chiquito ahí para poner. Yo decía, ¿cómo pongo todo esto? Y atiné nada más por decir, por el testimonio que esta hermana, ahora su pareja, ha dado para con él. Por si tú decías que es difícil a alguien de la casa evangelizar al otro, pues temo decirte que no, que sí se puede. Esta hermana lo hizo. Después, este amigo se fue al retiro de evangelización. Y después continuó trabajando y trabajando. ¿Por qué? Porque le agradaba. Y ahora sigue trabajando en la iglesia. ¿Por qué? Porque es alguien que ha encontrado a quién, a Jesús, y quiere que haya otros que también lo encuentren. Si tú dices que los de tu casa son difíciles, pues entonces significa que tu testimonio algo no está bien. Es ahí donde tenemos que trabajarle. Por eso entonces recordemos a Felipe, que en estos días de la Pascua lo escuchamos. ¿Qué hizo Felipe? Felipe iba bajando, se encuentra con aquel etíope y comienza a anunciarle. Solamente le anuncia. No le dijo otra cosa, no fue así como, vente y bautízate. ¿Alguno recuerda eso? No. Nunca le dijo, oye, vente, mira, aquí hay agua, te voy a bautizar, ¿eh? No, ¿qué hace Felipe? Solamente anunciarle. Ya que Felipe, yo creo que se iba, aquel le dice, oye,
¿y me puedo yo bautizar? Y Felipe dijo, pues hay que aprovechar, y órale, lo bautizó allí en ese lugar. Pero fue una respuesta ¿de quién? Del etíope. No fue una obligación. Si tú quieres obligar a los de tu casa, pues ya te amolaste y ya los amolaste a ellos. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Estamos terminando este tema en el cual ahora nos llama, y es un trabajo que tenemos que hacer para poder hacer nuestro el plan de salvación ahora como un proyecto de vida. Si te has dado cuenta, hemos ido en un proceso, ya lo compartimos, ahora viene nuestro proyecto de vida. Porque si no nos va a pasar lo que Jesús un día le dijo a los fariseos: ustedes hacen largas caminatas para ir a jalar adeptos, pero cuando ya están con ustedes, los hacen más indignos que ustedes y pues terminan por correrlos. ¿A cuántas misiones hemos ido? ¿Cuánta gente se ha acercado por alguna predicación que tú hiciste? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros ha traído por lo menos a uno. Pero ahora pregúntate si ese uno no ya se alejó después de ver tu testimonio. Yo recuerdo y se los comparto, al fin que ni la conoce, quien me predicó el amor de Dios a mí, una persona que yo se lo creí, me atrevo a decirlo. ¿Por qué? Porque a quien predicó fue a Dios. Y yo me enamoré de Dios por esa predicación que hizo. Pero sorpresa, el día que nos tocó servir en un retiro y ver su forma tan déspota de tratar a los que estábamos ahí, que yo dije, y tú fuiste la que me predicó el amor de Dios. Ciertamente yo no abandoné a Cristo porque yo seguí a Cristo, pero la realidad, bueno, ya no, si hay alguien que la conoce, perdón, pues ya ni modo, que Juanita sí la conoce. No diga quién es Juanita. Pero yo decía, si mi fe estuviera por esta hermana, pues yo ya me hubiera largado. Porque predicó muy bonito, pero su antitestimonio era más grande. Y así nos puede pasar a nosotros, predicar muy bonito, pero nuestro antitestimonio ser más grande. ¿A cuántos hemos corrido? O bien pregúntate si ha sido lugar de encuentro. ¿Otros se han podido encontrar con Dios a través de ti o no lo han hecho? Algunos han reforzado su fe por ti, no porque crean en ti, sino porque han reforzado su fe. Esto es algo que muy a menudo, y don Roberto nos lo dice muy seguido a nosotros los sacerdotes: siempre que prediquen, prediquen a Cristo. Dice, porque hay veces que me encuentro en comunidades que no quieren dejar ir al sacerdote. Es que, Señor, no nos lo cambie. Luego la mente de don Roberto es, este sacerdote se predicó a sí mismo. ¿Por qué? Porque la gente lo sigue. Y hemos tenido, me atrevo a decirlo, en comunidades aquí en la diócesis, problemas con comunidades que no aceptan al nuevo sacerdote. Porque no somos lugar de encuentro. Yo se los digo, yo estoy con ustedes y se los he dicho el tiempo que el Señor así nos lo permita, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo será el que Él quiera? Ustedes dicen 10 años, ya llevo 6, me faltarían 4, pero como no es lo que ustedes dicen, ni lo que yo digo, sino lo que Dios quiere, pues bueno, Él sabe cuánto será el tiempo que estemos juntos. Pero para mí va a ser muy triste el día que yo ya no esté aquí con ustedes y ustedes ya no sigan trabajando con el sacerdote que venga detrás de mí. Que digan, ay, no es que este padrecito nos cae gordo. Pues bueno, yo se los decía también este domingo del Buen Pastor, si un padrecito te cae gordo, pues el que te cae gordo es Cristo. ¿Por qué? Porque el padrecito es Cristo para los demás. Por eso me atrevería a decirlo, y espero que esto se nos quede bien grabado. La amistad y el encuentro
son los pilares para nuestro discipulado. Con esto cerramos. Queremos tener siempre un encuentro con Jesús, este llamado, poderlo reconocer. El encuentro y la amistad son los pilares para poder ser discípulos. Y es lo que nos sostiene. ¿Qué es lo que te ha sostenido a ti en este tiempo? El encuentro. Y que algunos de ustedes están sirviendo porque lo pueden hacer. Algunos no lo pueden hacer y no se sientan mal por eso. Hay algunos ni cómo ponerte a que sirvas, pero hay algunos que eso es lo que les ha fortalecido, el encuentro y el servicio. Qué bueno que el Señor te tiene aquí. Qué bueno que el Señor te ha ayudado y te ha trabajado. ¿Qué vamos a trabajar? El diálogo, la intimidad con Jesús, el cambio, poder ser personas diferentes, poder dar respuesta a un compromiso con Él, para que entonces de esta manera nuestro camino sea un camino de salvación. ¿Queda claro hasta aquí? No sé si hasta aquí hay alguna duda, tanto para los que están aquí presentes como de aquellos que siguen esta transmisión a través de el Zoom. No sé si hay alguno que tenga alguna pregunta, puede hacerla, externarla. Si alguien de los que está en Zoom quiere hacer la pregunta, puede prender su micrófono y le escuchamos, ¿verdad? Para que nos pueda cuestionar. O de los que están aquí, si hay alguna pregunta. Nada. No, hombre, son re buenos ustedes. De los que están en el Zoom, nadie. Bueno, por lo menos digan hola para que los escuchemos. Va a ser que pusieron la videollamada y se largaron. Ay. No, se parecen al padre Fermín cuando ha tomado clases, que pone la clase y se va. Bueno, yo espero que no sea así entre ustedes, ¿verdad? Bueno, les voy a dejar una tarea. Esto será muy importante porque vamos en este camino. Va a ser una tarea pues, de toda la semana. Vamos a comenzar a hacer nuestro diario espiritual. Va a llevar nuestro diario espiritual, ya hablamos unas cosas en el tema, el momento de su encuentro. Eso es lo primero, su encuentro. Segundo, cómo cultivan su amistad con Jesús. Eso será lo segundo. Tercero, más bien, ¿qué actitudes debo de cambiar para seguir cultivando mi amistad con Jesús? Y entonces vamos a responder lo siguiente. Después de haber respondido todo eso, en este momento de nuestra vida, en este momento que estamos pasando esta pandemia del COVID-19, ¿quién es Jesús para ti? En este momento, no me vais a contestar como cuando tuviste el encuentro. Por eso te das cuenta, es el primer momento, después cómo lo has ido cultivando desde que permanezca, qué actitudes debes de cambiar, pero en este momento particular, ¿quién es Jesús para ti? ¿Estás enojado? Ponlo ahí, que estás enojado con Él. No hay bronca, hay que reconocerlo. Algo que nos ayuda a sanar y algo que nos ayuda a crecer es cuando reconocemos. Si no reconocemos, pues nos va a costar trabajo. Pero esto es algo muy importante, que podamos si estamos enojados, pues hay que decirlo. ¿Quién es Jesús para mí ahorita? Pues alguien que no me ha escuchado. Pues así ponlo, no pasa nada. Después vas a responder a la siguiente pregunta. ¿Te has preguntado cuál es el proyecto de Jesús para ti en tu vida? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y te has preguntado cuál es el proyecto de Jesús para ti en tu vida? ¿A qué me refiero con esto? Estoy enojado con Jesús porque está la pandemia. ¿Te has preguntado qué es lo que tienes que sacar de provecho de esta pandemia? Fíjate, hay gente que en lugar de enojarse,
se puso a hacer cubrebocas. Le sacó una ventaja a esta pandemia. Hay gente que se puso a hacer gel antibacterial. Le sacó una ventaja a esta pandemia. ¿Tú qué estás haciendo? Bueno, esto lo pongo desde el aspecto muy en general, ¿verdad? Pero tú en este momento, ¿cómo estás delante de Jesús? ¿Te has preguntado cuál es el proyecto que tiene para ti? ¿Hay dudas, hay miedo ante este proyecto? ¿O cómo poder realizarlo? Así es que, pues bueno, vamos a trabajarlo, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca con su gracia y pues a trabajarle. Y yo les pido, promovamos a que nuestros hermanos sigan teniendo este encuentro, para que de esa manera podamos ir respondiendo. Va a ser una catequesis, por eso le he puesto tanto presencial como por Zoom, porque por Zoom decía, es que no puedo, padre. Ya te la puse presencial, ahora ¿cuál es el pretexto? Decir, la hora, padre. Bueno, pues a nadie le voy a dar gusto. Y si me pongo a esperar a que a todos les dé gusto, pues nunca vamos a tener catequesis. Pues no, la realidad es que tenemos que retomar este camino. Entonces yo les inviten a sus hermanos de comunidad. No solamente les envíen el mensaje, llámenles. Llámale y dile, oye, estamos teniendo catequesis. Te esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana en la parroquia. Si lo quieres de forma presencial. Si lo quieres a través de Zoom, te pasamos la liga y ya se las compartimos. ¿Ok? Vamos a hacer una liga recurrente de tal manera que no estemos cambiando cada 8 días, sino que sea una misma para todas nuestras catequesis de pequeña comunidad. ¿Ok? Pues si no hay ninguna duda y aquellos hermanos que nos siguen a través de Facebook tampoco, vamos después en este momento a darles la bendición y pues echarle muchas ganas. Nos ponemos de pie, tanto ustedes como aquellos que siguen a través de Zoom. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y sobre sus proyectos y les acompañe siempre. Amén. Pues ánimo, saludos a sus hermanos de comunidad que no pudieron hoy acompañarnos y echarle ganas. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, aquí. Ya en estos días también les compartiremos los días y horas de catequesis litúrgica, catequesis dogmática y Sagrada Escritura, para que de esta manera quien quiera participar pues lo pueda hacer. ¿Ok? Que pasen un bonito día, que Dios les bendiga. Únete a la familia, Parroquia de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote y de Nuestra Señora de la Candelaria. Dale like y suscríbete.